Buenas y bienvenidos a la Zona Maldonado. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema un tanto delicado. El gobierno se quiere cargar el jamón serrano. Sí, habéis oído bien. La decisión se tomó a principios de año 2022 en la que el gobierno, de alguna manera, creo que es un motivo bastante bueno y una razón de peso, quería proteger el jamón serrano español frente a las imitaciones que evidentemente tenéis pues a nivel europeo o en la parte de América. Actualmente, como sabéis, el jamón serrano dispone de un sello que sería la ETG, Elaboración Tradicional Garantizada. ¿Cuál es el pequeño problema de este sello o esta garantía? Que cualquier jamón serrano tendría disponible o podría llevar este sello. Por lo tanto, cualquier jamón realizado, tanto en España, Europa, Portugal o el resto del mundo, podría llevar este sello. Porque lo que este sello nos garantiza es que la elaboración del jamón serrano es una elaboración tradicional. Debido al periodo de secado, la salazón, se considera un proceso tradicional. Con este sello lo que se pretende es garantizar que se hace de una manera artesanal. Así pues, el gobierno, a principios de enero de este 2022, aprobó en el BOE una modificación de la actual calidad IGP. Como sabéis, la IGP es Indicación Geográfica Protegida y esta indicación lo que viene a garantizar es que ese producto en concreto tiene sus características especiales debido a que se elabora en un determinado lugar. En lo referente a los jamones, como sabéis, la IGP en España serían dos lugares. La IGP de Serón, en Almería, y en Tréveler, Granada. Esta modificación lo que pretendía, porque a día de hoy está paralizado debido a las quejas de las partes que se ven afectadas, consistía en que la IGP iba a cambiar y se iba a llamar IGP Jamón Serrano de España, por lo cual cualquier jamón serrano elaborado en todo el territorio nacional podría llevar la IGP. Pero en el pliego de condiciones nuevo, lo que desde nuestro punto de vista no está bien y lo que ya se han quejado la mayoría de las asociaciones del jamón, tanto a nivel de denominación de origen e incluso las propias IGP actuales de Almería y de Granada, en las nuevas condiciones de la IGP lo que querían poner es que el jamón serrano tan solo necesitaba 7 meses de curación para poder salir al mercado, frente a los 17 meses que actualmente tienen como baremo de calidad las actuales IGP de Almería y de Granada. Aparte, también especificaban que el jamón serrano podía ser perfectamente exportado, es decir, podía ser extranjero. Jamones en fresco de otros lugares, del resto de Europa o de cualquier otro lugar, pero al elaborarlo aquí podrían acceder a esa IGP. Y también, algo que creo que tampoco hace ningún beneficio, elaborarlo de manera artificial en cámaras o en cualquier parte del territorio, siempre que estuviese dentro de cámaras artificiales con la elaboración que en algunos casos se da. Si esto hubiese seguido adelante, evidentemente lo que se hubiese conseguido es devaluar las IGP actuales de Almería y de Granada, porque estos fabricantes o estos lugares tienen una serie de estándares de calidad que hacen que esos jamones que salgan de ahí sean especiales y muy buenos. Si bajamos los estándares de calidad para abarcar todo el jamón serrano de España, creo que hubiese sido un problema. De hecho, ha habido alegaciones tanto de la Asociación Nacional que agrupa las denominaciones de origen del ibérico, y también las dos IGP actuales han tenido sus quejas y han reclamado al gobierno que se revise o que paralice. De hecho, a día de hoy, esa sentencia que se publicó en el BOE está paralizada por el gobierno y la ETG sigue en vigencia y la IGP tal y como estaba también. Por lo tanto, actualmente creo que la intención es muy buena, proteger el jamón serrano español, pero creo que la finalidad o el proceso es lo que todavía no está muy claro del todo. Así pues, el registro y la tramitación de a nivel europeo, pues ahora mismo está paralizado. En este canal revisaremos cuando se tome una decisión en firme para ver cómo queda, digamos, el panorama nacional con respecto al jamón serrano. Así que si queréis estar al tanto de estas cosas, no lo dudéis, suscribiros al canal y activad la campanita para que os avise cuando haya un vídeo nuevo. Y como siempre os digo, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!